Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio técnico de Polco. Para nosotros es un placer compartir esta mañana con ustedes. Me presento, yo soy Diana Sofía Ortiz, soy la gerente comercial aquí en Polco y bueno, para mí es muy grato acompañarlos en esta sesión. Vamos a estar en este espacio hablando de los requerimientos físico-químicos y normativos del agua en el laboratorio, donde hablaremos con Sebastián Amaya Contreras, es nuestro ingeniero especialista de la línea de Stack Pure. Sebastián es ingeniero químico de la Universidad Nacional y realmente tiene una experiencia muy amplia en todo el tema abordando pues lo que es la línea de Stack Pure. Para nosotros es muy grato compartir con ustedes esta mañana y los invitamos también a que hagan uso del chat para cualquier requerimiento, cualquier pregunta que se tenga, para que la podamos abordar al final de la exposición. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias nuevamente por unirse y le doy paso a nuestro ingeniero Sebastián Amaya. Sebastián, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Sofía. Muy buenos días a todos. Les agradezco también, como mencionaba Sofía, su asistencia. Estaremos hablando un poco de requerimientos físico-químicos, de lo que encontramos en la normativa hoy en día. Claramente, como mencionaba Sofía, tendremos espacio para algunas preguntas al finalizar, de lo que puede ir surgiendo durante la presentación. Entonces, sin más preámbulos, me permito iniciar, permítanme acá, con nuestra presentación. Como una breve introducción, nosotros somos Polco, somos una empresa que lleva más de 50 años en el mercado ofreciendo soluciones, porque digamos que nuestro punto no es simplemente vender el equipo, sino dar una solución para los laboratorios. Pues de todas las marcas que representamos, lo que es Medron, Beauty y Stack Pure, de nuestro amplio portafolio. ¿M? Somos una empresa, creo que de las más antiguas de equipos, lo que se traduce en nuestro respaldo, el respaldo y la confiabilidad que le transmitimos a nuestros clientes. Y en este caso vamos a hablar específicamente de Stack Pure y lo relacionado con Stack Pure, pues que es la calidad del agua. Como mencionaba Sofía, yo estoy en la parte como especialista de la marca. Stack Pure es una marca que lleva más de 20 años en el mercado, o 20 años más de experiencia, básicamente como lo mencionan ellos. Es una startup alemana, ubicada y con su manufactura en Alemania, bajo estándares de calidad europeos y ciñéndose y ajustándose a la mayoría, si no es que a todas las normas vigentes actuales de la calidad de agua, de todo lo que es de producción del agua. Dentro de lo que vamos a hablar hoy, hablaremos un poco del contexto de las normas, de básicamente por qué se deben cumplir o qué beneficios da para nosotros también el que los equipos o el que nuestros procesos cumplan las normas. Hablaremos de pronto de los estándares para el uso del agua en los laboratorios, procesos de purificación, digamos que los principales, aplicaciones según las calidades de agua y las soluciones de nuestro portafolio. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que mencionar? Pues el agua es un solvente o es el solvente más utilizado en los laboratorios. Utilizamos para preparar soluciones, para corridas de análisis. Yo creo que ustedes mismos saben todos los usos que se le da al agua en el laboratorio y de hecho en la industria también ya a nivel global. Durante esta presentación vamos a tener en cuenta como cosas como qué tipo de agua me conviene más o qué tipo de agua se ajusta más a mis necesidades, qué impurezas puedo encontrar en el agua, qué normativa aplica, qué grados
de qué grados o qué clases de agua existen y qué las diferencia entre ellas. Vamos a encontrar puntos como hasta qué punto puedo purificar el agua o hasta qué punto necesito purificarla. Y pues a evaluar al fin o evaluaremos como al final, incluso ustedes mismos encontrarán como resultado pues qué es más óptimo para ustedes. Sí, obtener el agua desde el equipo o comprarla. Ya van a ver ciertos pros y contras de cuando uno compra el agua embotellada. Entonces, ¿por qué es importante utilizar el agua adecuada? Básicamente, queremos cumplir con normativas o con calidades de nuestros procesos, ¿cierto? Se busca que no hayan contaminaciones cruzadas, que no hayan crecimientos bacterianos. Entonces, básicamente, queremos hacer bien las cosas en ese aspecto. Y para eso nos guiamos en el cumplimiento de ciertas normas que son las que nos rigen o las que están principalmente activas, como son la STM, la ISO y la ICONTEC, pues que es la que ya nos atañe directamente en Colombia, ¿no? Claramente nosotros en los laboratorios y ustedes en las industrias saben que pues uno siempre se guía por las ASTM, pero pues en el caso de Colombia, la Icontec es también como que la que nos rige. Voy a hablar de dos conceptos muy importantes relacionados directamente con lo que es la parte de contaminación o conceptos de pureza en el agua. De esos dos conceptos importantes está la parte de la conductividad y la parte del carbono orgánico total. ¿Qué pasa? Con la conductividad, básicamente es la presencia de iones en el agua. De hecho, el agua, si estuviera libre completamente de iones y solo estuviera la molécula del H2O presente, no sería un conductor, no sería un buen conductor de electricidad, como lo vemos aquí en este ejemplo. Un agua libre de iones, pues termina siendo directamente proporcional a un agua que no tiene una conductividad muy baja o nula. En cambio, un agua cargada con muchos iones o con sales que tienen iones, que tienen ciertos electrones a disposición, son perfectos es como una mezcla perfecta para la conducción. Entonces, por eso vemos que, digamos que conocimiento o de mm, tema general, uno escucha que el agua es un conductor ideal, pero no es por sí por el agua, sino es por lo que encontramos dentro del agua. Em, en esa medida, la conductividad y la concentración de sales o de iones viene siendo que básicamente de la mano, como que la conductividad termina siendo una medida de la concentración de sales que tenemos. ¿Mm? ¿Y qué pasa que si tenemos iones o sales en nuestros procesos, si vamos a utilizar equipos posteriormente que van a requerir de agua tipo 1 y demás, pues van a generarnos contaminación o van a generar acumulación de sales o van a generar ruido en nuestros análisis y en nuestros detectores? Entonces, por eso es importante eliminar este tipo de iones o este tipo de interferencias. Ya veremos más adelante cómo, básicamente son con procesos de purificación, de osmosis inversa y de intercambio iónico, pero ya lo veremos adelante. Y otro concepto muy importante también para todo lo que es microbiología, para cuando incluso se va a hablar de cultivos celulares e incluso con lo que es HPLC, absorción atómica, ICP, es el carbono orgánico total, que en este caso está relacionado a todo lo que son los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, se asocia como el material de crecimiento bacteriano, de actividades metabolómicas metabólicas, perdón, en los organismos vivos. Entonces, como lo que nosotros buscamos es el agua de mayor pureza, que pueda interferir
básicamente de una forma nula en nuestros resultados finales. Entonces, lo que queremos evitar es formación de organismos e interacción de ellos. Entonces, tenemos que garantizar que el TOC sea muy bajo en el agua que vamos a, a procesar o a recibir ya en nuestros análisis finales. Bueno, usualmente el TOC también se elimina por parte pues de los filtros que les había mencionado, que veremos más adelante, y por fotooxidación con UV, que también lo veremos más adelante, sino para que se tenga como desde ya un concepto inicial. ¿Qué impurezas inicialmente o qué impurezas comúnmente encontramos en el agua? Lo que les comentaba, iones como son calcio, magnesio, sodio, potasio, y vamos a encontrar pues varios aniones también, hidroxilos, em, todo lo que son impurezas cálcicas en los iones. Y lo que no son iones, encontramos color, turbidez, todo lo que son sólidos disueltos, incluso hasta CO2, ciertos ácidos y demás, incluso hasta ciertos hidrocarburos presentes en algunas aguas que se nos abastecen los laboratorios. Todo depende también de la zona en donde nos encontramos ubicados. Puede haber mayor o menor cantidad de estos compuestos, pero digamos que a grandes rasgos es lo que uno puede encontrar como contaminantes principales en las aguas que nos llegan a los laboratorios. Ya aquí entramos en lo que es las normativas que nos atañen. En este punto vamos a hablar de la NTC, de la 5395, que es la que está enfocada en todo lo que es agua tipo 1, 2 y 3, todo lo que son aguas de laboratorios. De hecho, nos iremos como direccionando desde la que menos se exige hasta la que es más exigente, y ya lo notarán. ¿Qué nos habla la NTC 5395? Nos divide en tres tipos de aguas principalmente, eh, donde hace referencia de lo que son medidas de pH, digamos que para lo que ellos entienden como agua clase uno y clase 2, que son la de mayor pureza dentro del rango que la NTC asigna. Para la NTC no es importante, y ya lo veremos que para el resto tampoco, los valores de pH en el agua tipo uno y tipo 2. ¿M? En ese sentido, pues no los tienen en cuenta porque mencionan que en la nota uno ellos hacen referencia que son medidas difíciles en esos medios. Para cuando uno utilizar un pHímetro convencional y demás, no, no son medidas fáciles de tener, y como lo asocian a que no se utiliza en gran proporción, no debe alterar el pH pues del producto final al que se le agrega este tipo de agua. Entonces, digamos que en estos puntos no se tiene en cuenta el pH. Para el agua clase 3, que es de menor pureza, sí se tiene en cuenta. Ya ahorita incluso veremos para ellos qué es agua clase uno, clase 2 y clase 3, o hacia qué análisis los enfocan. Entonces, como verán, la conductividad de clase uno dice que sea menor de 0,1 microcentímetro. Lo que si ustedes de pronto han visto incluso la STM, que ya la veremos más adelante, pues este es un valor muy alto, 0,1 es muy alto, y por eso les mencionaba que la NTC en ciertos aspectos es como bastante laxa en los valores que nos da como clase uno, clase 2 y clase 3. Idealmente uno busca que los valores sean muy por debajo de 0,1. En el clase 2, digamos que sí está en los valores promedios, que está entre 1 y 5 aproximadamente la conductividad, que como les decía, está relacionada con la concentración de iones o con la concentración de sales en nuestras aguas. Hablan de la absorbancia, claramente en estos puntos, pues la absorbancia pues tiene que ser muy baja, no puede haber
casi nada que aparte, o sea, como no hay nada dentro de esa agua o hay muy pocas concentraciones de sustancias dentro de esa agua, ya en ese punto, pues ya la absorbancia va a ser muy, muy baja. Sólidos suspendidos no aplican en la clase uno porque básicamente no debe haber en ese punto ya sólidos suspendidos. En la clase 2 se permite como 1 miligramo o mililitro de sólidos totales. Y hablamos como de la parte de contenido de sílice, que deben ser pues muy bajos porque realmente se debe retener la mayor cantidad en lo que son los intercambios iónicos o en el proceso que sea, pero se debe retener mucho antes de llegar a un agua clase uno. Como verán aquí, también hablamos de todo lo que es contenido bacteriano o lo que está también relacionado con endotoxinas y demás. Ellos sugieren que sea menor a 1000 unidades de formación de colonias por mililitro, que es un valor bastante alto. Y si tenemos de pronto en la audiencia gente del sector de microbiología, pues sabrán que son unidades bastante altas y que cuando se van a trabajar con tanto cultivos celulares o temas que ya implican muy al área de microbiología, pues estos valores no son tan óptimos, los que sugiere la NTC. La NTC clasifica, como les decía, el agua en tres principales clases. La clase 1 enfocada a lo que es cromatografía, espectroscopía, ICP, absorción, que son análisis donde puede este tipo de contaminaciones tener como cierto ruido en nuestra señal final, ciertas interferencias o contaminaciones cruzadas, porque estamos hablando de equipos con sensibilidades muy, muy altas. No sé, si hablamos de un ICP con acoplado a masas, pues ustedes sabrán que los detectores de masas básicamente destruyen o desintegran parte de las moléculas y esto a la final, pues si va con algún contaminante, pues nos va a afectar los análisis finales. Ya clase uno hablamos de todo lo que es gravimétrico, colorimetría, análisis volumétricos que requieren cierta pureza, pero digamos que si encontramos valores un poquito más altos de conductividad, pues a la larga no nos va a afectar tanto nuestros resultados o no nos los va a afectar de forma significativa. Y ya el agua clase 3 es lo que encontramos también en los laboratorios de los académicos también para hacer ciertas disoluciones que realmente no requieren como o no van a tener incidencia si se encuentra una cierta concentración de iones en nuestros resultados finales. Digamos que sí puede haber alguna reacción o alguna interacción, pero no es significativa para nuestros resultados. Digamos que eso es lo que habla la NTC 5395, que también sugiere la 5395 y que es muy válido, es mucho cuidado con el almacenamiento del agua. ¿Qué pasa? Cuando uno produce agua tipo uno y simplemente la trasvasa o la empaca, al tener contacto con el medio ambiente, pues ya empieza a perder su calidad, por decirlo así, porque va a haber una interacción pues con todo lo que encontramos en el ambiente. Por eso se trata de manejar ambientes estériles pues para cuando se va a embotellar esa. Incluso los equipos tienen filtros estériles para que hasta el último punto o hasta el último contacto se intente que el agua permanezca como con sus características. Entonces, la recomendación de la NTC, básicamente sí, mucho cuidado con el almacenamiento, pero pues realmente la idea es que no se almacene el agua para optimizar y garantizar esos parámetros de agua tipo uno e incluso la tipo 2. La tipo 3 sí no haría problema con envasarla. Básicamente lo que hace o lo que sugiere la NTC para lo que es la clasificación del agua, los métodos que determinan son pH, pero ya vimos que pH solo aplica para lo que ellos conocen como agua tipo 3 o clase 3, determinación de conductividad,
Esto lo hacen por un conductímetro, la absorbancia y la determinación de sólidos, básicamente por secado. Eso es lo que realmente realiza o sugiere la NTC 5395. Ya cuando pasamos a la ISO 3696, que ya estamos hablando de una norma más global, vemos que hay un poquito más de exigencia en ciertos valores. Digamos que aquí hablan de grado 1, grado 2 y grado 3, que vienen siendo las homólogas a clase 1, clase 2 y clase 3, que nos hablaba la NTC. ¿Qué diferencia global o qué diferencia total vamos a ver en estos casos? La ISO ya nos habla para el agua tipo 2 de una conductividad de máximo de un microsiemens por centímetro, que si comparamos con la NTC, que nos da una gabela un poco más amplia, pues ya uno va viendo que coge ciertos niveles mm, como de rigor, por decirlo así. Digamos que al ser una norma más global, tiene que abarcar un poco más. Aunque, como ven aquí en el grado 1, la conductividad sigue siendo 0,1 para abajo. Básicamente, en eso no cambia. Básicamente, el mayor cambio lo vemos en el grado 2. Seguimos básicamente bajo los mismos parámetros de la NTC. Ya cuando nos vamos hacia la parte clínica, que ustedes sabrán como que es un poco o debe ser un poco más estricto para ciertos procesos que se llevan a cabo. Hablamos de aquí ya empezamos a ver lo que es TOC, que no lo mencionaba ni en la ISO y tampoco en la NTC, que era lo que les mencionaba, como el carbono orgánico total. En estos puntos, como ya empiezan a haber procesos donde hay interacción pues, con todo lo que es humano y demás, pues se busca que el TOC sea bajo, 500 partes por billón. Son contenidos bien bajos, lo que solicita digamos, los organismos reguladores para los laboratorios clínicos. Igual, el contenido de bacterias también se busca que sea bajo y ya vamos a ver que incluso la STM sugiere valores mucho más bajos a 10 CFU por mililitro. Entonces, vamos viendo que la rigurosidad va incrementando. Y finalmente, digamos que es la que abarca la mayor parte de los sectores, tanto alimentos, microbiología, calidad, todo lo que sea calidad de alimentos, de farmacéuticas, de todos los procesos, está básicamente la STM de 1193, que ellos desglosan una gran cantidad de tipos de agua, pero nos enfocaremos en la uno, 2, 3 y hasta la 4. La dejamos acá como para que se pueda ver la diferencia. Y aquí sí vamos a ver una diferencia bastante grande en lo que es la conductividad, que era lo que yo les mencionaba. La STM es como la más rigurosa en esos aspectos, pide como unos niveles muy bajos de conductividad para garantizar una pureza alta del agua. Tanto en la ISO como en la NTC veíamos valores de 0,1 máximo. Aquí vemos valores de 0,056 microsiemens por centímetro máximo. Son valores muy bajos, son para equipos muy estrictos y son valores que nos van a garantizar la idoneidad del agua para nuestros procesos, nos van a garantizar que no tengamos mm, contaminaciones cruzadas o en ICP que de pronto pueden detectar ciertos iones o ciertos metales que hay en ciertos iones o en ciertas sales en el agua, los pueden llegar a detectar. Eso no lo queremos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a garantizar eso? Una conductividad bastante baja. Entonces, la mayoría de equipos y lo que es Stack Pure se basa es básicamente en la STM para los cumplimientos de los parámetros. Vemos que el agua tipo 2 nos piden valores bajos de conductividad, resistividad que básicamente está ligada a la conductividad, valores altos, entre más alto pues más pura el agua
Vemos que la STM sí no hace referencia a pH, básicamente los principales tres ítems, precisamente por la dificultad de la medición de este mismo y por la poca incidencia que debería tener al final en los procesos que llevemos a cabo. Veíamos que la ISO ni la NTC nos hablaban de TOC. Aquí ya hablamos de bajos valores de TOC. Acuérdense que entre menor TOC, pues menos riesgos de contaminación cruzada tengo, de formación de organismos y pues digamos que tengo mayores garantías de que mi proceso y mis resultados sean idóneos. Aquí ya hablamos de contenidos de sodio, de cloro y de sílice. Y lo que les mencionaba, aquí la ASTM ya habla de 0,1 SFU por mililitro para evitar como todo lo que sea formaciones de bacterianos y demás. Porque, ¿qué pasa? En ciertos laboratorios de microbiología, es muy importante que las endotoxinas y las bacterias sean bastantes bajas y básicamente que no haya presencia. Aquí entonces la STM ya tiene en cuenta estos dos valores, bacterias, contenido bacteriano y endotoxinas, que eso ya es como el filtro o la parte más, o la parte final de una purificación, dependiendo de los equipos que se requieran en ese punto. Para darles como una referencia, eh, uno de los equipos que manejamos es el OmniaTab 6. El OmniaTab 6, tanto web como OmniaTab 6 solo, V o UEF. En este caso, simplemente para que ustedes vean, cuando vamos al OmniaTab 6, incluso si el que no cuenta con lámpara UV, contamos con niveles de conductividad de 0,055. Estamos por debajo del valor que nos pide la norma más estricta, que es la STM. Ya para la parte de conductividad en agua tipo 2, estamos por valores de 0,067 y 0,1, muy por debajo de lo que también pide la STM, precisamente por la robustez de nuestros equipos, por la confianza que tienen nuestros equipos y por el diseño que tienen. Hablamos de que ya los niveles de por lo menos TOC en los equipos que cuentan con lámpara UV, que son enfocados en efecto para esa disminución, hablamos de 1 a 5 partes por billón, muy por debajo incluso de lo que veíamos en los requerimientos del laboratorio clínico. O sea, estamos hablando de niveles bastante bajos, garantizados para que los resultados de ustedes sean los más confiables. Y ya cuando incluso nos vamos a la parte de microbiología o de cultivos celulares, encontramos el Omnitab 6UV, que implica que tiene lámpara, UF, que implica que tiene un filtro más para una ultrafiltración final, donde vamos a tener niveles de bacterias de por debajo de 0,1 y endotoxinas de 0,001. Como ven, básicamente tenemos como equipo para cada necesidad, porque no hay un mejor equipo, sino un equipo que se ajusta a las necesidades. Digamos que si es un laboratorio que realmente no les implica mayor trascendencia el TOC, pero sí la conductividad, pues tenemos el equipo sin lámpara UV que se acopla más a esa necesidad y viceversa, si va incrementando la necesidad, si no es que es un HPLC que necesita que tenga baja conductividad y bajo TOC, pues tenemos ya el que implica o el que involucra la lámpara UV. Básicamente, para que sepan que se cubre todo, nuestros equipos cuentan con lo que es ósmosis inversa, que es el primero que ven, de ionización, la lámpara UV y lo que ya combina UV-UF, básicamente los dos primeros y los dos últimos. Pero que quiero que vean, en verde van a encontrar como lo que abarca ese tipo de filtraciones. Entonces, todo lo que sea particular lo abarcamos con osmosis inversa y VUF.
Todo lo que sea iones inorgánicos lo abarcamos con desionización o intercambio iónico. Todo lo que sean orgánicos disueltos lo estamos abarcando con UV o lo estamos eh, cubriendo o eliminando con UV, UVUF. Los gases también con desionización o intercambio iónico. Todo lo que sean microorganismos con osmosis inversa y UV, que ya sabrán que pues básicamente es una oxidación, VUF, lo que son virus y demás también con osmosis inversa y VUF. Y las nucleasas con todo lo que es la lámpara UV y con lo que es ultrafiltración. Como ven, todas las principales contaminaciones que podemos encontrar en el agua, pues están cubiertos por los filtros que manejamos para cada necesidad. Entonces, como les mencionaba, el, no sé, el purificador ideal no es el que tenga más filtros, sino el que se ajuste más a la necesidad de ustedes. Y como ven, pues básicamente tenemos para cada una de las necesidades. Ya básicamente en este punto les hablo es pues, de los principales sistemas que contamos, pues, con los que contamos en el portafolio. Entonces, dentro de lo que es Stack Pure, contamos con todo lo que es para producir tipo agua tipo uno, tipo 2 y tipo 3. También quisiera hacerles como un énfasis en básicamente cómo nos llega el agua a nosotros o cuál es el ciclo del agua. Entonces, en el agua, pues podemos encontrar ya el agua que viene de las redes, en algunos casos de ríos. em, Como sabrán, hay zonas en Colombia que los acueductos no, pues no tienen la mayor cobertura que deberían tener. Entonces, hay empresas que se abastecen literalmente, pues, de lo que son fuentes hídricas, tipo ríos y demás. Entonces, como sabrán, vienen con bastantes contaminantes en el agua. Entonces, lo principal es tener un pretratamiento para tratar esas principales cosas como son lodos, barro, turbidez, elementos de cloro. Entonces, usualmente utilizamos acá lo que son pretratamientos. Y ya de aquí para abajo empieza lo que es todo el tema del equipo y de sus filtros internos, todo lo que es eliminación de iones, bajar la conductividad con eliminación de iones hasta menos de 0,1 cuando de menos de 1 cuando estamos hablando de agua tipo 2 y menos de 0,056 cuando estamos hablando de agua tipo 1, que es como la de grado analítico, ¿verdad? Entonces, eso es como el principal ciclo que lleva a cabo el agua pues, dentro de nuestros procesos. Para esta parte de los pretratamientos, nosotros manejamos todo lo que es los filtros de agua de 4 etapas. ¿Qué constan estas 4 etapas? Básicamente son una etapa de filtración sencilla con filtro de 5 micras. Y ya las siguientes son con carbón activo, lo que es esta es la etapa uno. La etapa 2 viene siendo carbón orgánico granular. Aquí la etapa 3 carbón orgánico en polvo. Y la que le llaman post-carbon, que ya es como para eliminar todo lo que haya podido pasar hasta este punto, pues de los contaminantes macros. Esta ya está compuesta por lo que es carbón orgánica, pero heterogéneo, en diferentes tamaños. Entonces, con esto garantizamos que la vida interna de nuestros filtros internos ya del equipo tengan una prolongación, por decirlo así. Entonces, como esto vamos a encontrar que es lo más económico del cambio, básicamente el cambio anual de todos estos filtros no alcanza ni el 80% de lo que vale uno de los filtros internos. Entonces, digamos que por eso el enfoque es en desgastar más los del pretratamiento que los del tratamiento, ya del equipo interno.
Como les digo, esto va antes de ir conectar, antes de entrar el agua al equipo. Lo recomendado para estos filtros es un cambio cada 3 meses, independiente a veces del uso, porque como hay tantos contaminantes que se van acumulando en estos filtros, puede llegarse a dar la formación de algas si uno deja mucho estancamiento de aguas. Entonces, eso es de la parte de los prefiltros. Ya cuando vamos al equipo, entonces contamos con equipos, digamos que el que más se está ofertando o el que más tenemos base instalada es el OmniaTap 6, que este nos oferta lo que es flujos de 6 litros horas o incluso unos de 12 litros hora para agua tipo 2 y 2 litros minuto para agua tipo 1. Como ven, el caudal que maneja y la producción que maneja es bastante alta. Para esto, el equipo cuenta incluso con un tanque interno de 10 litros para almacenamiento y básicamente tener siempre disponible el agua para, para cualquier momento estar disponible el agua para su dosificación. Este tipo de equipos incluso cuenta con bombas de recirculación para evitar estancamiento y formación de algas por estancamiento. ¿Cómo es el principio de estos equipos? Básicamente tenemos dos principios gruesos que es ósmosis inversa e intercambio iónico con resinas aniónicas y catiónicas. ¿M? Entonces, en nuestra primera etapa tenemos lo que es ósmosis inversa. ¿En qué consiste la ósmosis inversa? Es entrar agua de mayor concentración con diferentes sustancias en ella, pasarla por una membrana semipermeable y básicamente en este punto que se dé, que haya una primera retención de, de todas nuestras impurezas o de todos nuestros contaminantes. Como les digo, es inversa porque se introduce el agua a presión. Entonces, en este punto obtenemos un agua con mejor calidad, pero igual seguirá estando cargada con algunos iones y algunas sales. Para ya tener una purificación total, e incluso puede haber también carbono orgánico, para ya obtener como una purificación mayor, esa agua se pasa a través de filtros o de lo que son películas de intercambio iónicos. Incluso son como unos pellets en algunos casos, o en otros pues ya son películas, donde tenemos a disposición cationes y aniones. Ya les voy a mostrar como un poquito más desglosado eso, pero cationes y aniones donde se nos van pegando los cationes y aniones que tengamos como presentes en el agua según la afinidad y ya tenemos un agua de mucha calidad o de mejor calidad. El esquema básicamente para lo que es el intercambio iónico es, yo tengo mi resina catiónica, en la mayoría de resinas vamos a encontrar que están cargadas con todo lo que es H+, y en aniónicas con lo que es hidroxilos o Hs con carga negativa. Entonces, en este ejemplo entra una sal, se me divide o se parten en sus dos principales sus dos principales compuestos, o sea, lo que es Na y el Cl, ¿verdad? El sodio y el cloruro. Y el sodio, como viene con carga positiva, va a tener más afinidad en la resina catiónica, va a entrar acá, se añade acá y sale un hidrógeno con carga positiva. Y en el caso del cloro, pasa por la resina aniónica, tiene más afinidad en este punto, se queda en la resina y se libera un OH. Al final vamos a tener formación de agua por estos dos compuestos. No va a ser que se genere enormemente porque ya estamos hablando de que en ese punto tienen que haber trazas, niveles muy bajos de, de contaminantes, pero pues sí va a haber una pequeña formación de agua. Entonces, para que se entienda un poquito más cómo es el proceso ya dentro del equipo, aquí les comparto el esquema por lo menos de lo que es el OmniaTap 6.
para donde vamos a hablar lo que es agua tipo uno y tipo 2. Entonces, el agua ingresa de nuestro pretratamiento, del que les mostré 4 etapas, pasa por la bomba, ingresa al filtro de ósmosis inversa y como ustedes sabrán, los procesos de conversión nunca son del 100% en ningún caso. En nuestros equipos hablamos incluso hasta del 80% de la conversión, dependiendo de la calidad del agua de entrada, pero entonces ese 20%, y para evitar una saturación temprana del equipo, se drena para tratar de eliminar como las impurezas que vayan quedando y que no se acumulen tan rápido acá. Entonces, se drena y lo que ya se purifica pasa a la primera medición de conductividad. Nuestro equipo cuenta con 2 puntos de medición o de control de la conductividad. Entonces, en este punto, ya verán que la conductividad es bastante baja, porque a veces se viene de valores de 100, 200 microsiemens, que es bastante alta la conductividad, y aquí ya estamos en valores aproximados de unos 10 microsiemens, o sea, y de ahí para abajo. Posterior a esta medición, pasa por la lámpara UV, en el equipo que cuenta con lámpara UV, para la disminución de todo lo que es TOC y bacterias, y entra a lo que es el filtro de intercambio iónico. En este filtro de intercambio iónico, pues lo que les digo, ya vamos a eliminar todo lo que haya de sales presentes ahí y la mayoría de los iones presentes. Como les mencionaba, cuando ya se requiere para todo lo que es cultivos celulares y niveles muy bajos de endotoxinas, finalmente pasaría por el filtro UF en esos casos, en esas configuraciones, que es básicamente una membrana también semipermeable, pero capilar. Entonces, digamos que ya la filtración es mucho más fina en ese punto. Y pasa a nuestro último punto de medición. En este punto ya tenemos la medición del agua de salida, que como lo sabrán y como les mencionaba, debe ser de 0,055 aproximadamente en nuestros equipos, casi que siempre se mantiene en eso. En este punto ya se va a la dispensación como agua tipo 1. Aquí en este punto tenemos un filtro estéril para lo que les decía, evitar la contaminación del agua. Y ya se dispensa. Lo que no se dispensa se va al tanque de almacenamiento que les mencionaba que tiene nuestro equipo de 10 litros. Y en este tanque de almacenamiento queda disponible para dispensar agua tipo 2 o para hacer una recirculación para lo mismo que les mencionaba, volver a iniciar el proceso y que no se generen estancamientos de agua ni formaciones de ningún tipo de algas. Es lo que digamos que para lo que se tiene todo el tiempo el equipo conectado. Este es el esquema global de nuestro equipo y como verán, pues básicamente cubre todo lo que es la purificación. Ya como para enfocarnos hacia la parte final, digamos que todo nuestro portafolio de purificadores de agua cubre gran parte de los rangos necesarios en los laboratorios, tanto lo que es agua tipo 1 con los diferentes tipos de demanda, agua tipo 2 igual con sus diferentes tipos de demanda. Lo que les digo, a lo que me refiero con diferentes tipos de demanda es que, por ejemplo, hablamos de agua tipo 1. Si se va a generar menos de 50 litros diarios, un OmniaTap es lo adecuado. Si se requieren mayores volúmenes, entre 20 y 100 litros, un OmniaPure es lo más enfocado. Y si se requieren ya grandes volúmenes mayores de 50, de 100 litros, pues nos enfocamos en OmniaLab. Por eso les digo que nos ajustamos a la necesidad del laboratorio. Como les mencionaba, también tenemos para agua tipo 2 y agua tipo 3. Así como un breve, eh, un breve antojo que les podemos dar. Quiero compartirles que pues el Omnia Pure que les mostraba en la anterior diapositiva va a ser descontinuado y va a ser reemplazado por la nueva línea o la línea que va a lanzar o se está lanzando con Stack Pure, que es la línea Blue.
Esta línea es como de equipos un poco más pequeños, enfocados a aprovechamiento de los espacios y más ecoamigables. Entonces, esto es como un brochazo, como dirían coloquialmente, de los nuevos lanzamientos que vamos a tener en la marca, a los cuales también les estaremos haciendo ya formalmente la invitación. Esto es como para que conozcan un poquito de lo que se viene. Incluso vamos a tener este equipo en demo para cualquiera de ustedes que esté interesados, lo pueda conocer y nosotros lo llevaremos hasta sus instalaciones. Básicamente esto, las dos líneas que se están lanzando son la Omnia XS Touch Blue Line, que es, como dice Touch precisamente, viene con un control Touch para todos todo lo que es dosificación, control de parámetros y demás. Y la línea Basic, que continúa siendo como una pantalla monocromática, que igual cumple con los requerimientos de control de los principales parámetros, sino que es como una línea de entrada con las funciones pues, necesarias. Digamos, lo que les mencionaba, la Touch Blue Line, alguno de los plus que van a encontrar es pantallas touch screen, son bastante compactos, básicamente del tamaño de una hoja A4, casi una carta. Entonces van a ver que son equipos ahorradores de espacios, ahorradores de recursos. Incluso para los Omnia Pure se manejan lo que son filtros retrolavables para extender incluso hasta 2 años la vida útil de estos filtros. Algunos de los parámetros a tener en cuenta, o sea, eso ya se los podré mostrar con más detalles si, durante como tal el propio lanzamiento, pero verán que eh, a pesar de ser más pequeños, no implica menor desempeño, sino siguen con el mismo desempeño, incluso se mejoran algunos aspectos de los mismos. Esto es del Blue Line, pero del OmniaTab. Y de la línea Basic, lo que les decía, también muy pequeños. Estos ya son pantallas LCD, pero digamos de un solo tono. Digamos que en algunas ocasiones varía para las alertas que manda el equipo, pero a pesar de ser básico en esos aspectos, cumple con todos los requerimientos principales de los equipos. También digamos que las características de estos equipos, a pesar de ser pequeños, siguen siendo bastante robustas. Y finalmente hablar como de qué o en qué sectores podemos encontrar los requerimientos de agua tipo uno, 2 y 3. Básicamente en todos, en alimentos, en cultivos, en calidad, en farmacia, en microbiología, en todo, porque en todos vamos a encontrar de este tipo de requerimientos. Vamos a estar utilizando absorción atómica, en algunos cromatografía iónica, HPLC, ICP. Realmente, incluso ya lo que vamos como con labores cotidianas como son autoclaves, esterilización, todo esto lo vamos a encontrar en la mayoría de laboratorios. Entonces, por eso el abarcamiento, la importancia de la calidad de agua abarca todos los laboratorios. Ya, para que también sepan, manejamos todo lo que son intercambiadores iónicos cuando se requieren como grandes cantidades de agua de conductividad de 0,1 hasta 20 microsiemens centímetro. También los manejamos. Estos son ya un poco más industriales o incluso a veces van ligados a requerimientos de equipos de purificación. Por ejemplo, el Omnia Pure que les mencionaba, ese para producir agua uno continuamente requiere un agua pretratada anteriormente, entonces se les coloca usualmente uno de estos intercambiadores para garantizar como la calidad del agua. Básicamente los esquemas que manejamos en los intercambiadores y con eso ya finalizaría lo que les queríamos mostrar en el día de hoy de todo lo que es tanto las regulaciones y cómo las cubrimos con las soluciones que tenemos para ustedes. No sé, Sofi, si de pronto hayan preguntas de parte
de los usuarios o de la Claro que sí, gente que Sebastián. tenemos. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por una completa explicación de la normativa. Muy importante e interesante retomar todos estos temas, em, porque sabemos que el agua prácticamente que es la materia prima más importante y fundamental de todos nuestros laboratorios. Entonces, sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. Voy a empezar. Dice, ¿qué tipo de agua recomiendan para el análisis microbiológico? Uso en preparación de medios. Correcto. Digamos que ahí encontramos dos variantes. Hemos trabajado con laboratorios que trabajan con la tipo 1. Digamos que el contenido bacteriano de punto uno es suficiente y de hecho no, en algunas ocasiones no es tan trascendental para esos laboratorios endotoxinas. Si para el usuario que preguntó esto, los niveles de endotoxinas en sus procesos son muy importantes, sería lo que se conoce coloquialmente como agua tipo 1 plus, que es cuando ya se requiere la ultrafiltración. Gracias, Sebas. De todas formas, me gustaría ahí complementarle a Adriana. Para la preparación de medios de cultivo hay una ISO que es la ISO 11133 del 2014, donde explica claramente los requerimientos que se deben tener en el agua. Entiendo que los medios de cultivo, el de medio de cultivo, el 90% es agua. Básicamente, cuando los medios de cultivo tienen que ser autoclavados, con un agua ultra pura es suficiente. Y lo que menciona la norma es que esta calidad del agua debe estar garantizada con una conductividad menor a 0,2 microsiemens por centímetro y pues tener una calidad microbiológica inferior a 0,1 colonias, unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Digamos que es como hay un aporte adicional. Correcto. Y de hecho, sobre lo que mencionas, incluso todo lo que es conductividad estaríamos abarcándolo nomás con el agua tipo uno. Ya cuando entramos Ujú. a las UFC, eh, incluso sin requerir el agua ultra pura o 1 plus, estaríamos cubriendo esas necesidades. Gracias, súper. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se necesita algún tratamiento previo antes de ingresar el agua al equipo? Sí, correcto. Como les mencionaba y les mostraba durante la presentación, nosotros sugerimos un filtro de 4 etapas antes de entrar al equipo para preservar la vida útil de los filtros internos. Entonces, sí, sí se requiere y se recomienda usualmente en casos de agua no tan contaminada, un filtro de 4 etapas. Ya en casos de aguas muy contaminadas, se recomendaría añadir por lo menos 1 o 2 etapas más a la filtración. Siguiente pregunta, dice, ¿qué sucede con este rechazo que tiene la ósmosis inversa producto de la purificación del agua? ¿Cómo se puede hacer mantenimiento para asegurar el alargamiento de la vida en las membranas? Respecto al rechazo, básicamente esa es un agua que sale a drenaje. Como les decía, la conversión es aproximadamente, en el mejor caso, el 80%. Entonces, ese 20% restante, ustedes sí lo van a ver como un rechazo de agua que va a estar drenándose por los ductos que ustedes tengan destinado como agua de desecho. Y importante tener en cuenta que si nos vamos a tecnologías un poco anteriores, como lo que es destilación, la conversión casi que se voltea y podrán datarlo, pues las personas que han trabajado con esta tecnología en destilación, casi que se desechaba el 80% y se convertía al 20%. Eso respecto a la parte del desecho, sí, sí va a ser como agua que va al drenaje. Y respecto a la durabilidad o al extender la vida útil de los filtros internos, es muy importante el cambio de los prefiltros, en lo que les mencionaba, cada 3 meses, para evitar formación de tanto saturación como formación de microorganismos que puedan empezar a saturar los filtros internos de los equipos.
Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta anualmente, por lo menos con nuestros equipos sugerimos un protocolo de desinfección. Entonces, esto alarga también la vida útil de los filtros porque evita la formación de ciertos organismos. Gracias, Sebas. Hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo va a asegurar repuestos para el Omnipur después de ser descontinuado? De lo que se estuvo hablando con fábrica, mínimo son 10 años de producción de estos repuestos o de estos consumibles, al menos. Digamos que Ujú. incluso hay ciertas cosas que son compatibles con el nuevo equipo, entonces hay cosas que no, hay ciertos repuestos y accesorios que no se van a ver afectados en ese caso. Perfecto. Bueno, las personas que están preguntando si la presentación va a ser grabada y dónde se va a almacenar, sí, efectivamente este webinar fue grabado y va a ser cargado en nuestra página de Polco. Buen día, una pregunta. En su página se encuentra el catálogo completo de sus equipos junto con las especificaciones técnicas y sus recomendaciones. Sí, está cargada de lo que es actualmente o lo que se tiene del portafolio. Los equipos nuevos que les mostré hoy todavía no están cargados porque, digamos que como les decía hoy, esto es un adelanto, pero el resto de nuestro portafolio sí, sí se encuentra cargado. ¿Cada cuánto se recomienda realizar limpieza a los filtros de la primera etapa? Como tal, a los de la etapa de pretratamiento no se recomienda hacer limpieza, sino el cambio. Esos filtros son de un solo uso. Entonces, lo que les decía, digamos, en el caso de lo que les solemos ofertar o cuando entregamos los equipos, entregamos como el kit del año para que ustedes puedan hacer los cambios cada 3 meses. Es lo aconsejable. Mínimo, o sea, máximo cada 3 meses, perdón. ¿Cómo es el proceso de desinfección del equipo y de los filtros? Ok. Digamos que hay un proceso para cada uno de los equipos, pero globalmente StackPure maneja una solución desinfectante eh, la cual incluso el proceso lo indica en el manual, que es, existen dos opciones. Un accesorio adicional que se coloca donde va uno de los filtros y ahí se coloca la solución desinfectante y el equipo, uno simplemente se le va a la opción de desinfección y él hace el proceso completo, él hace todo solo, no toca al usuario estar adicionándole algo durante ese proceso, no. Simplemente se coloca el accesorio, se agrega el desinfectante y se le da la opción de desinfectar y él ya hace la recirculación interna para hacer todo el protocolo de limpieza. Posterior a eso se utiliza un protocolo adicional que se llama Flush para que se haga que se dé un lavado interno como tal. Bueno, buenos días. Pregunto, ¿cuál es el tiempo de vida útil de unidad interna de filtración? Las unidades internas se recomiendan cambiar cada año, entonces más o menos tienen cada año. En casos cuando el agua de alimentación del equipo es de muy buena calidad, eh, digamos que los filtros se hacen un buen cambio, ese año se puede extender un poquito más, pero la vida promedio es de un año. Perfecto. Y nuestra última pregunta es, ¿el agua de rechazo de ósmosis podría ir al loop de retorno? ¿Ya queda esta suavizada? No, no, realmente no se recomienda ir a un loop de retorno precisamente para evitar la saturación. Porque, ¿qué pasa? Incluso el equipo, uno puede graduarle el rechazo. Básicamente uno podría cerrar el rechazo del agua, pero esto saturaría muy rápido el, como todo lo que implica la, mm, el filtro de osmosis inversa, lo saturaría muy rápido.
Entonces, no es aconsejable precisamente por lo que ya rechaza esa agua. Entonces, no, realmente no es aconsejable utilizarla, no queda pura ni queda limpia por lo que les digo. Va cargada es con todo lo que está rechazando el equipo. Esta información técnica. Gracias a todos nuestros posibles clientes que se han unido hoy interesados en conocer parte de las soluciones que desde Polco manejamos. Los invitamos a que sigan participando en estos espacios técnicos. Realmente es parte de la iniciativa y de razón de ser de Polco, compartir el conocimiento que todos nuestros especialistas y la parte de ingeniería tiene para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por unirse y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, a que visiten nuestra página que como están viendo estamos actualizando toda nuestra cultura y toda nuestra imagen corporativa. Estamos cada vez actualizándonos para estar más alineados a las necesidades del mercado y obviamente pues para satisfacer las necesidades de ustedes como líderes en sus laboratorios. Sebastián, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por aclararnos todas estas dudas. Y bueno, esperamos que tengamos otro espacio para darle continuidad a este tema que es bastante relevante. Claro que sí. Muchas gracias a las personas que asistieron y que tengan un muy buen día.